El pasaje de hoy es Samuel 15, versículos 30 al 37, y capítulo 16, versículos 1 al 4. Leamos juntos. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos, y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad, y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces, tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc, y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeréis. Así vino Husai amigo de David a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es esto? Y Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas, para que coman los criados, y el vino, para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: He aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: Hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey señor mío, halle yo gracia delante de ti. Amén. En la historia del arte occidental, se dice que existe un concepto llamado la mirada del experto. No es una expresión difícil. Cuando las personas comunes se paran delante de una obra maestra y admiran las pinceladas, el color y la belleza del cuadro, quienes tienen esta mirada del experto, pueden ver la composición escondida en la superficie del lienzo, la intención del pintor y la tensión que producen los espacios vacíos que no se ven. Pueden percibir la apreciación y el significado de esas áreas más detalladas e invisibles. A eso se le llama la mirada del experto. Y también en el lugar donde vivimos nuestra vida, probablemente ustedes han escuchado algo así. Lo que una persona ve, determina la vida de esa persona. Frente al mismo paisaje, alguien puede ver el borde del desespero, mientras otro lo convierte en una plataforma para dar un salto hacia adelante. Cuando las pinceladas ásperas del sufrimiento caen sobre el lienzo de nuestra vida, muchas veces miramos solo el dolor y la pérdida inmediatos, y nos desanimamos. Pero los expertos de la fe son personas que, detrás del color de ese dolor, ven el movimiento de Dios obrando en silencio, la mano invisible de Dios. El pasaje de hoy es una palabra preciosa que nos muestra cómo, aun en los colores más oscuros de la vida, es decir, en el derrumbe del poder real, Dios salva a su pueblo y cumple su plan por medio de la herramienta llamada personas. El texto nos muestra a David saliendo de Jerusalén. Más exactamente, huyendo de Jerusalén, huyendo de Absalón. Pero hay una escena a la que debemos prestar mucha atención, y está en el versículo 30. Leamos juntos el versículo 30 del pasaje de hoy. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Al meditar en este versículo, lo que debemos notar es el humillarse de David. La Biblia registra que él subió el monte con la cabeza cubierta, descalzo y llorando. ¿Qué clase de persona era David? En el pasado, había sido el héroe que derribó a Goliat. Dondequiera que iba, era el máximo gobernante de Israel, avanzando de victoria en victoria.
Pero ahora la imagen de David es totalmente opuesta a esa majestad. Podríamos interpretar esto como una señal de que David está cayendo. Sin embargo, en realidad, esta escena no quiere mostrar simplemente la derrota de David, ni la ruina de David. Quiere mostrarnos que David, profundamente consciente de su pecado, se está humillando delante de Dios. Porque el hecho de que David saliera del palacio y huyera no era simplemente correr para escapar del temor, era porque estaba recibiendo la disciplina que debía recibir de Dios por haber pecado con Betsabé. David lo sabía. Cuando pecó con Betsabé, el hijo que nació murió de inmediato, ¿verdad? La profecía que había dado el profeta Natán, aquella palabra que reprendió a David, la disciplina de Dios, no terminó allí. Aunque era una palabra incómoda de Dios, llamada disciplina, David fue una persona que aceptó serenamente que esa palabra se estaba cumpliendo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, recibimos como gracia las historias de bendición, restauración y esperanza. Pero las disciplinas, los entrenamientos y los dolores que debo recibir por medio de Dios, solemos querer mantenerlos lejos. En realidad, eso no puede llamarse una actitud de fe muy madura. Delante de Dios existe la gracia con la que Dios nos anima, nos fortalece y nos alienta. Pero también hay momentos en que debemos recibir con serenidad la vara de la vida, o la disciplina que Dios da. La grandeza de David no estaba en que no tuviera pecado. No estaba en que fuera perfecto. Estaba en que era un hombre de fe que recibía toda la voluntad de Dios. El pasaje de hoy tampoco muestra simplemente el fracaso desesperado de David. Más allá de ese fracaso, se ve su aceptación de la palabra de Dios y su fe. Y con mucha gratitud, cuando David subió así hasta la cima del monte, la Biblia de hoy también usa la expresión de que llegó al lugar donde se adoraba a Dios. Allí empezó a ocurrir la respuesta de Dios. David subió de esa manera y en el versículo 31, ora. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Pueden pensarlo así. Cuando alguien se encuentra con una dificultad en la vida, sube al valle de un monte de oración, se aferra a un árbol y ora. David había encontrado una dificultad de la vida, había encontrado una situación miserable, había subido con una confesión de fe, aceptando la disciplina de Dios. Qué miserable debía ser tener que huir de su propio hijo. Va delante de Dios, suplica delante de Dios, pide que el Señor vuelva necio y quite el consejo de Ahitofel, que intentaba derribarlo. Dios responde inmediatamente a esta oración. ¿Y cuál fue esa respuesta? Fue el encuentro con personas. David se encuentra con dos personas. Por medio de estas dos personas, llegamos a saber cómo se irá abriendo el camino de David. A veces, frente a un problema, Dios levanta personas y resuelve las cosas por medio de personas. Nosotros pedimos solo la respuesta al problema, pero Dios se acerca a nosotros con un plan y un método más grandes. Después de esa oración, aparecen dos personas como respuesta de Dios, pero estas dos personas tienen caracteres totalmente distintos. La primera persona es Husai, un colaborador verdadero. Husai aparece casi de inmediato, apenas termina la oración de David, y viene al encuentro de David con sus vestidos rasgados y tierra sobre su cabeza. Rasgarse la ropa y echar tierra sobre la cabeza era una expresión de duelo en la antigua sociedad de Israel. El pueblo de Israel rasgaba sus ropas y esparcía tierra para expresar tristeza. Así que este hombre llamado Husai muestra una actitud de empatía, compartiendo el corazón triste de David. ¿Qué muestra esto en sí mismo? Muestra que Husai apoya completamente a David, lo anima y está del lado de David. David envía a Husai a Absalón. Lo hace para que sea sus ojos y oídos, a fin de destruir el consejo de Ahitofel. Aquí hay una palabra importante. Es la palabra consejo en el versículo 31, el consejo de Ahitofel, que David quería derribar. En hebreo, esta palabra es etzá, y etzá se refiere a una sabiduría y un plan cuidadosamente preparados. Ahitofel era el estratega de Absalón. David oró para que la sabiduría y el plan cuidadosamente preparados de Ahitofel fueran derribados. Viendo la situación, la etzá de Ahitofel parece garantizar una victoria humana. Pero Dios preparó otra etzá, Husai, el consejo de Dios, para convertir en necia la sabiduría humana. Husai no le ofreció a David fuerza militar física,
pero apareció como una persona muy importante, un instrumento que ejecutaría la estrategia de Dios. Al seguir leyendo la Biblia, pronto verán cómo actúa Husai. Y la segunda persona que David encontró fue Siba. Justo después de enviar a Husai, David se encuentra con Siba, que había sido siervo de Saúl. Este hombre aparece con abundante comida y asnos, ganándose el favor de David. Provee alimento. Para un fugitivo que está huyendo, esto era una ayuda muy grande. Por eso, exteriormente, puede parecer una persona dedicada que ayuda a un rey en crisis. Pero cuando sigan leyendo el texto, verán que detrás de este hombre estaba escondido el deseo de acusar falsamente a su señor, Mefiboset, y apoderarse de sus bienes. Él aparece como una persona muy peligrosa, que da información falsa a David y lo pone en peligro. Husai y Siba aparecen uno tras otro. El primero, Husai, estaba del lado de David, así que podemos confesar, sin dificultad, que fue respuesta de Dios, la Etza de Dios. Pero, ¿cómo podemos decir que este segundo hombre, que se acercó para engañar a David, también fue respuesta de Dios, la Etzaj de Dios? Más que explicar esto lógicamente, quisiera que conociéramos qué clase de Dios es Dios. Dios puede usar el bien como bien, pero también puede usar el mal para bien. Por medio de Husai, podía levantar a un colaborador bueno y usarlo para restaurar a David. Pero no solo eso. Dios también estaba usando incluso a una persona oportunista como Siba para la supervivencia de David. La comida que Siba trajo, aunque nació de una motivación impura, llegó a ser como una línea de vida desesperadamente necesaria para David y los que iban con él al desierto. Debemos recordar que Dios usa no solo la honestidad, sino también a veces la maldad humana y hasta la astucia, para llevar adelante su gran historia de redención. Lo que está delante de nuestros ojos puede parecer algo que me hace daño, me estorba y me molesta. Pero no debemos olvidar que eso también puede convertirse en instrumento de Dios. Dios no derrotó a Absalón lanzando un rayo desde el cielo, ni por medio de un milagro sobrenatural. En cambio, colocó a las personas adecuadas junto a David. Por medio de Husai, le proveyó sabiduría. Por medio de Siba, le proveyó recursos materiales. Incluso el informe engañoso de Siba se convirtió en un estímulo para que David mirara su propia situación y dependiera aún más solo de Dios. David no lo ignoraba todo. Más bien, en aquella situación de fuga, en aquella situación caótica, eso se convirtió en una herramienta para hacerlo mirar más a Dios y mantenerse espiritualmente despierto. Dios, como soberano que gobierna la historia, es aquel que cumple su buena voluntad por medio de todas las interacciones y decisiones humanas. Debemos recordar que todos los encuentros que tenemos en medio del sufrimiento nunca son casualidad. Detrás de esos encuentros está obrando la hecha precisa de Dios, el consejo de Dios que quiere levantarnos. Amados, necesitamos meditar en silencio en aquel monte de los olivos donde David subió cubriéndose la cabeza, descalzo y llorando. Porque esta imagen nos recuerda a Jesús, que vino a esta tierra para salvarnos cientos de años después. Jesús también subió aquel camino en silencio, en medio de la traición de sus discípulos y del engaño de los líderes religiosos. Al lado de David, aunque imperfecto, había un amigo como Husai. Pero al lado de Jesús no había nadie. Todos huyeron, y en el lugar dejado por esa huida, quizá el corazón de Jesús estaba lleno solo de pérdida. Sin embargo, por medio de aquel camino solitario de la cruz, por medio de aquel acontecimiento lleno de la traición más horrible de la humanidad, Dios realizó la obra más grande, la salvación de la humanidad. Quien sostiene el centro de nuestra vida no es una persona, sino Dios. Quien sostiene el centro de nuestra vida no es una persona, sino Dios. Debemos tener presente esta verdad. Aún ahora, por medio de personas, por medio de situaciones, incluso por medio de nuestros errores y de la maldad de otros, Dios puede cumplir su plan, su maravillosa Etzaj para mí. Ya que hablamos de pintura, quisiera contarles una historia más sobre pintura para terminar. Entre las técnicas pictóricas hay una llamada esgrafito. Es una palabra italiana y significa raspar. Primero se pinta bien el color de base, luego se aplica encima un color oscuro.
Después se raspa con algo afilado, y así se crea una imagen refinada. Ese trabajo se llama técnica del esgrafito. Dios es como un artista que raspa intencionalmente el lienzo para revelar el color de base escondido. Él raspa el fondo de nuestra vida, y la convierte en una obra hermosa. Hay momentos en que las dificultades llegan a nuestra vida, y el hermoso color que originalmente estaba en nosotros no se revela. Dios mismo raspa nuestra vida con precisión. Ahora quizá no podemos ver bien qué es esto, pero cuando la etzá de Dios encaje, llegaremos a ver cuán hermosamente nuestra vida ha sido moldeada. Amados, ¿por qué han venido a este lugar en esta madrugada? Oremos esperando la etzá de Dios, el consejo de Dios. Creo que también en la vida de hoy, Dios raspará cuidadosamente nuestra vida y hará de ella una hermosa obra maestra. Los bendigo en el nombre del Señor, para que esta madrugada sea una madrugada en la que esta fe sea añadida.